Dios los bendiga, hermanos. Quiero compartir un pasaje de la Escritura con ustedes. Espero que sea de grande bendición. Seguramente será usted edificado. El pasaje que quiero compartir con ustedes es en Lucas capítulo 4, 16 en delante. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pues sí, hermanos, este es uno de los pasajes que más ha llenado mi vida de gozo y de un misterio que encierra este pasaje. Una ocasión oí un canto de unos niños que cantaban este tema, y desde ese entonces miraba yo ese pasaje como algo enigmático, algo que me invitaba a meditarlo, a ir. Entonces recuerdo que cuando yo era chico miraba un programa en la televisión donde leían historias de la Biblia y viajaban ahí, según ellos, en el tiempo, viajaban y iban al lugar donde estaban estos acontecimientos. Cuando yo recordé ¿cómo les diré? Ese programa de televisión, eh, traté de hacer lo mismo, de ir a visitar la Biblia y recorrer sus páginas y vivir lo que ahí estaba pasando. Entonces, fui muchas veces a esta sinagoga. Para mí, esa sinagoga quedó plasmada en un momento eterno, en el cual podemos ir a visitar esa sinagoga donde un día nuestro Señor Jesucristo predicó. Bueno, pues aquí la Biblia nos habla que Jesús fue a la sinagoga, y yo leía este pasaje y lo volví a leer cuantas veces pudieran. Para mí ir a este pasaje era casi literal ir a la sinagoga. Disfrutaba mucho este pasaje, y aunque ahí era sábado, yo podía ir en ese sábado, y un miércoles, un jueves, a la hora que fuera, en la tarde, en la mañana, en la madrugada, iba yo a este pasaje y disfrutaba este hecho de ver que Jesús predicó en esa sinagoga. ¿Qué podemos pensar, hermanos? Como si meditamos en esta palabra, hermanos. Jesús ahí en esa sinagoga les dice algo a los congregantes. Dice, sin duda me diréis, dice: médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que has hecho en Capernaum, hazlas aquí también. Entonces ellos ya estaban avisados de que Jesús hacía obras, ya lo esperaban. Y ese día yo medito en la sinagoga, y Dios me preguntaba en mi pensamiento: ¿habrá algún evento parecido a ese día? Y Dios mismo me llevaba a recorrer la escritura, y pienso en Micaías, cuando iba a dar un mensaje delante de los profetas de Baal. Estos profetas sabían, hermanos, que Micaías traía un mensaje aparentemente en contra, o era un aguafiestas. El caso es que ellos presentían, y me puedo imaginar un momento tan solemne como el que pasó en este capítulo 4 de Lucas. Otro mensaje, otro evento parecido, hermanos, lo podemos encontrar en el profeta Daniel, cuando es convocado por el rey Belsasar. Ahí están con la escritura en la pared, el rey temblando de las rodillas, dándole la una con la otra, y los cortesanos, los convidados por él a esa fiesta pagana en la cual usaron los vasos del templo, esperaban una palabra del profeta Daniel. ¿Qué iría a decir?
qué sería la interpretación de esa escritura tan enigmática que había hecho que el rey palideciera y temblara, sus lomos se debilitaron. Y ustedes saben, algunos de ustedes saben la historia. Bueno, pues aquí en este pasaje, hermanos, dice la Biblia que se sentó Jesús y los ojos de todos estaban fijos en él. Era un momento tan solemne, me puedo imaginar yo que hasta la golondrina, si estaba por ahí cantando, cayó a su alabanza, y si estaba el gorrión por ahí, también si acaso había alguna mosca, hasta la mosca dejó de volar y se hizo un silencio total. Vamos a ver qué dice este profeta. Y el pasaje era un pasaje maravilloso. Ese pasaje se encuentra en Isaías 61. Cuando Jesús empieza a leer el pasaje en la mente de los fariseos, ¿qué pasaba? Es fácil a veces saber, hermano, si le pedimos la revelación a Dios, si pedimos la explicación de Dios, Dios nos lleva a mirar puntos que cuando lee uno la escritura a la carrera, no mira. Cuando ya se siente uno a escudriñar, Dios va señalando los eventos que pasaron ahí. Entonces podemos disfrutar la lectura. Para mí, ir a este pasaje es prácticamente ir a la sinagoga y ver las cosas que ahí están aconteciendo, y Dios nos muestra lujo de detalles en las cosas que suceden ahí. Yo los quiero invitar, y así como le pido yo a Dios que pueda yo explicar de tal manera este pasaje, para que ustedes sean motivados a leer la palabra con gozo. A mí me gusta leer la escritura y me gusta compartirla, y me gusta que me brillen los ojos de gusto cuando comparto la escritura. Me gusta que al compartir la escritura las personas que me escuchan sean contagiadas por el deseo de seguir escuchando, escudriñando. Entonces yo los invito más o menos a recorrer una parte de lo que es este pasaje. Hay muchos aspectos en los cuales podemos ahondar, pero por lo pronto lo que quiero compartir con ustedes es esto. ¿Qué pasaba por la mente de los ahí reunidos? Pues para empezar, los ahí reunidos pensaban que Jesús estaba predicando un poderoso mensaje de la prosperidad. Sí, un mensaje de la prosperidad. Esto pasaba por la mente de los ahí reunidos. Ahora, puedo decirles yo más o menos qué les pasaba por la mente a estas personas. Podría decir, allá estaba uno, allá atrás, estaba otro por allá. No, hermanos, porque los que les pasaba esto por la mente, Jesús dijo, los fariseos y los escribas aman los primeros asientos. Los principales, los que se creían que tenían derecho al mejor puesto, a recibir la mejor palabra, estaban todos cercas del nuevo predicador. Entonces, cuando este predicador nuevo que empezaba a recorrer las calles de Jerusalén, de sus contornos, pues era algo novedoso, y la gente salía a escucharlo. Este predicador que comenzaba su ministerio, hermano, viene predicando el pasaje que ya les mencioné: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me envió a libertar a los cautivos. ¿Quiénes eran los cautivos según ellos? Los cautivos eran ellos. Estaban bajo el yugo de Roma, y ¿quiénes eran los oprimidos? Ellos. Todos los del pasaje eran ellos. Pero yo quiero compartir aquí, apunté algunas citas que no las conozco todas de memoria, las he leído muchas veces, ¿verdad? Pero no las he memorizado, pero quiero compartirles con ustedes más o menos para que tengan una idea de lo que estaban pensando. Si nosotros nos vamos al capítulo 61 de Isaías, vamos a ver promesas como estas. Estas promesas les pasaban por la mente al escuchar las palabras de Jesús. Dice que todos daban buen testimonio de las palabras de gracia que salían de su boca. Una de las profecías es en Isaías 61:3: reedificarán las ruinas antiguas.
y extranjeros apacentarán vuestras ovejas. Los labradores, extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores, vuestros viñadores. El 6 de ahí mismo del 61, dice: vosotros seréis llamados sacerdotes, comeréis las riquezas de las naciones, seréis sublimes. Estas profecías, hermano, les rondaban a todos los ahí presentes por su mente. Otra de las cosas que pasaban por la mente de ellos, dice: os alabarán en vuestras heredades, poseerán doble honra, tendrán perpetuo gozo. Saquearán también a los de oriente, en el 11:14, hermano, de ahí de Isaías. Saquearán también a los de oriente, Edom y Moab les servirán. El 14:2 dice: cautivarán a los que los cautivaron y señorearán sobre los que los oprimieron. Isaías 14:2. Ezequiel 39:10: despojarán a sus despojadores y robarán a los que los robaron. Ya podemos imaginarnos ahora lo que pasaba, hermano. Tal vez algunos pensaban como la mamá de Sisara: los vestidos de colores para mi hijo, las doncellas para los muchachos, para los soldados que fueron a la guerra. Ellos se imaginaban repartiéndose el botín de lo que tanto les habían exprimido los romanos y los pueblos extranjeros que los habían oprimido. Pero de repente el predicador le da un giro a la predicación y cambia el asunto. Dice la Escritura que Jesús les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Aquel éxtasis, aquel gozo que seguramente sentían que flotaban en las nubes, hermano. Estos congregantes ahí presentes sentían livianitos, sentían, oiga, una unción tremenda, porque estaban captando el mensaje de otra manera. El mensaje era muy sublime, pero ellos lo estaban captando de otra manera. Entonces, ahora el predicador les dice: sin duda me diréis, médico, cúrate a ti mismo. En otras palabras, ustedes están viendo que estoy en el mismo barco. Estoy pobre. En mi casa no hay ni qué vestir, como decían de los profetas. Cuando alguien te dijera: tú vas a profetizar sobre nosotros, el profeta dirá: no tengo ni qué comer ni qué vestir. Pues Jesús era un hombre pobre, humilde. Ahora los confronta, les dice: ustedes me van a decir, médico, cúrate a ti mismo. Pues yo estoy en la misma condición que ustedes. Y ahora este predicador, si lo habían oído enseñar: pon la otra mejilla cuando tu enemigo te pegue en una. Cuando tu enemigo te pida que vayas con él una milla B2. Entonces aquellos hombres salen de ese éxtasis o de esa emoción que estaban disfrutando. ¿Y qué pasa, hermano? Este evangelio, esta palabra que traía Jesús era verdadera. Ellos se le estaban dando otro enfoque, pero ahora vamos a ver cuando se predica un falso evangelio, cuando no se recibe lo que promete ese falso evangelio. ¿Qué pasa con la gente? ¿No se enoja acaso con Dios y reniega de Dios porque no sucedieron las cosas tal y como ellos las querían? Sin duda es lo que provoca un falso evangelio, como entender un evangelio que está predicando Cristo verdadero, entenderlo de la manera que no es. Ahora, dice Jesús, los confronta, y esto me trajo al pensamiento, hermanos. Yo no comprendía bien. Me acuerdo cuando era pequeño, yo cerca de mi casa había un muchacho y su papá era tránsito. Este señor tránsito, le gustaba andar en su trabajo impecable, muy recto, él con sus zapatos muy brillosos, su cinto, y mandaba a su hijo a que mi hermano le diera grasa a su cinto y a sus zapatos. Y llegaba este muchachillo y le decía: hey, dice papá que si le limpias el cinto. ¿Pero por qué vienes enojado? Es que con él me pega.
¿Y para qué lo limpia? Me pega, odio ese cinto. Pues parecido le pasó a los fariseos. Ahora Jesús les da a entender que su condición espiritual no era como para reclamar lo que ellos estaban imaginando en sus mentes. Su condición les recalca que era semejante a la apostasía que estaban viviendo en tiempos del profeta Elías y del profeta Eliseo. Y él les dice, muchas viudas había en tiempos de Elías, muchas viudas había en Jerusalén, dice, pero ninguna de ellas fue enviado el profeta, sino a una viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel, dice, pero a ninguno de ellos fue enviado el profeta, sino a Naamán el sirio. Dice la escritura, dice, al oír estas cosas en las sinagogas, todos se llenaron de ira, de dar buen testimonio, de maravillarse de las palabras de gracia que salían de la boca de este predicador, de estar todos atentos. Ahora da un giro y todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Cuántas sinagogas habrá en nuestros tiempos así? ¿Cuántos templos estarán en la misma condición? Reunidos, llenos, pero con Jesús fuera. Y en uno de mis comentarios tengo una página y ahí escribí algo acerca del pastor. Y yo pregunto ahí, pastor, ¿y si la oveja que has perdido es el Cordero de Dios? Sí. Isaac iba para ser sacrificado con Abraham. Y este muchacho le dice a su papá, Abraham, dice, padre, dice, aquí está la leña y aquí está el fuego. Pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Hay iglesias que tienen fuego, pero no les gusta el sacrificio. No tienen cordero, lo han dejado fuera, lo han echado fuera, lo han expulsado. Si usted lee el pasaje, hermanos, antes de llegar Jesús a la sinagoga de Belén, dice que volvió Jesús en el poder del Espíritu, volvió del desierto y llega a la sinagoga de Nazaret. En el desierto, hermanos, el diablo estaba tentando al Señor y dice la Escritura que lo dejó por un tiempo. ¿Cuánto fue ese tiempo, hermano? Ahora lo dejó allá en el desierto, se le apartó por un tiempo, pero viene y mueve a todos en la sinagoga para despeñarle. Qué bonita predicación, qué bonita enseñanza dio Jesús, hermanos, en ese lugar. Mas, sin embargo, cuando estas personas captaron de manera diferente, ahora todos se llenaron de ira. Bueno, volviendo al tema del pastor. Y si la oveja que has perdido es el Cordero de Dios, si vas y lo buscas y lo encuentras y lo traes de regreso. Cuando el pastor va a buscar la oveja, encuentra la oveja y la oveja no testifica, el que testifica es el pastor. He encontrado mi oveja que había perdido. Si encontramos al Cordero de Dios y lo traemos de vuelta al redil, entonces podemos ir a testificar. He encontrado mi oveja que había echado fuera. Tal vez esa oveja que echaste fuera es el Cordero de Dios. Ahora, por ejemplo, hay una parábola que dice también de una moneda perdida. Y si esa moneda es la que lleva la imagen del Dios invisible, y si no la perdiste en casa, si en verdad la has dejado fuera, ¿en qué condición estamos, hermano? Esto es para meditar, hermano. Disfrutar la lectura, disfrutar, hermano, no solamente disfrutar, obedecer la escritura, obedecerla y opóngase quien se oponga. Nosotros estamos aquí, fuimos llamados para hacer la voluntad de Dios, hermano, no para agradar a nadie. Dice la escritura que sus ovejas oyen su voz. Me entristece ver cómo dicen que una oveja despedaza a otra oveja. No, hermano.
Las ovejas de Cristo son ovejas de Cristo y sí se defienden, pero una oveja que despedaza a otra no es oveja de Cristo. Tenemos que aprender a conocer entre oveja y oveja. Bueno, el pasaje este que les acabo de compartir, hermano, espero que les sirva. Es un poquito corto, ¿verdad? Porque quiero hacer los videos cortitos porque muy largos a mucha gente no les gusta y a mí tampoco me gusta hacer así y son los primeros que hago, ¿verdad? Pero tal vez son un poco rústicos, pero primero Dios vamos a ir mejorando. En otra ocasión me gustaría eh, compartirles, hermano, las veces que he ido al pasaje del desierto en la tentación de Jesús. También Dios me ha mostrado muchas cosas con detalles, hermanos, y un día me gustaría compartírselos, hermano, para que cuando usted vaya a estas partes de las Escrituras, hermano, disfrútelas como si estuviera ahí. Si usted disfruta las Escrituras de esta manera, las va a sacar el máximo provecho y se va a gozar. La escritura no le va a parecer unas letras muertas, no le va a parecer un libro sin sentido. Cuando usted haga esto, hermano, la escritura va a empezar a darle vida, usted va a disfrutar y también van a disfrutar los que escuchen una palabra bien escudriñada. Dios los bendiga, hermanos, y le pido a Dios que Dios les ponga en su corazón, hermanos, el deseo de volver a las Escrituras. Dios los bendiga. Amén.